Que el Señor les bendiga, hermanos, en este último jueves de septiembre, donde damos gracias al Señor, porque, bueno, en octubre ya va a ser diferente en cuanto a las reuniones, y quiero explicar así rápidamente que los días jueves seguiré grabando el estudio de la forma en que lo estoy haciendo hasta terminar la carta a los hebreos, ¿ya? Así dar tiempo para probar la técnica que vamos a usar para poder después hacerlo en forma presencial, pero creo que igual estaré subiendo la grabación de la presentación del PowerPoint. Pero eso tienen que verlo ahí los técnicos. Yo solamente grabo. Así que, hermanos, así que bueno, mientras estemos en la carta a los hebreos voy a seguir de esta manera. Los cultos presenciales son los que ya conocemos, la escuela dominical, el culto del domingo a las 18:15, el día martes el ministerio femenino, también está el culto de oración del día martes, el miércoles está el discipulado, ya que también es presencial y sin aforo. El día jueves ese va a ser grabado, usted lo va a recibir ahí en su WhatsApp. El día sábado serán los jóvenes y bueno, el domingo la escuela dominical 10:30 y el culto a las 18:15. ¿Ya? Así que mis hermanos, mientras tanto continuamos ya de esta forma y hoy veremos la inferioridad del antiguo pacto ya frente al nuevo en cuanto a los medios de acceso a Dios. ¿Ya? En estos primeros versículos, eh, el autor de esta carta explica la disposición que tenía el tabernáculo, o mejor dicho, el primer santuario terrenal, ¿ya? Y para esto vamos a ver Hebreos capítulo 9 desde el verso 1 hasta el verso 7, donde dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Vamos a orar al Señor. Amén, Padre, gracias por esta palabra. Gracias le doy porque usted, Señor, siempre tiene esta forma de ir enseñando a nosotros, Señor, lo que usted quiere que entendamos. Y yo pido que por medio de esta palabra usted nos ayude a escudriñar las escrituras y poder entender lo que usted quiere decirnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. El primer versículo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Aquí comienza como uniendo todo lo que había, todo lo que venía diciendo respecto a la superioridad de Cristo. Ahora, un detalle, dice, aún el primer pacto, dice, tenía. Este tenía en tiempo pasado, tenía ordenanzas. Y sabe, con esto vemos que el autor de esta carta y también los que la reciben eh, conocían las ceremonias, las ordenanzas, la liturgia del santuario terrenal y sabían que ya había caducado. ¿Mm? Y así lo traduce la Dios habla hoy, dice, ahora bien, la primera alianza tenía sus reglas para el culto, pero en un santuario terrenal. Y como esto ya prácticamente lo da por caducado, todo lo que está relacionado, ojo, con la ceremonia, las ordenanzas, la liturgia del santuario terrenal.
Ya esto queda caducado y ahora él comienza a describir eh, el lugar del santuario terrenal, ya comenzando por el lugar santo, obviamente. ¿Por qué remarco esto? Porque quiero decirle que todo lo que está relacionado con las ceremonias del antiguo pacto ya no tiene ningún sentido porque ya Cristo cumplió todo lo que esas ceremonias mostraban que debía hacer Cristo. Así que por eso le digo, ya ha caducado. Ahora, en el verso 2, ahora cuando comienza a describir, dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Y comienza, en la primera parte, llamado el lugar santo, estaban el candelabro y la mesa de los panes de la proposición. La NTV dice, ese tabernáculo estaba formado por dos salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba lugar santo. ¿Sabe? El, el candelabro aparece, bueno, yo le voy a decir dónde aparece, no quise poner todas las escrituras porque en realidad iba a tener mucho que mostrar en realidad, pero el candelabro sale en Éxodo 25 del 31 al 39, cómo debía hacerse ya, lo que las figuras que tenían un fruto, la flor del almendro y todo eso, esto debía hacer el que lo hiciera, ¿ya? Recuerde algo, mire, el tabernáculo, esta es una figura en realidad, dice se componía de dos partes, el lugar santo, que es el donde está aquí el sacerdote parado, y el lugar santísimo que está atrás de esta segunda cortina, ya o segundo velo. Entonces, este lugar santo es el que ahora va a describir. El tabernáculo estaba el atrio, que es afuera, venía una cortina donde entraban al lugar santo y luego otra cortina y estaba el lugar santísimo, donde nadie podía entrar excepto el sumo sacerdote y solamente una vez al año. ¿Ya? Entonces, seguimos. El, ¿ya? El lugar santo. El candelabro, que es este que tiene las eh, siete luces o velas, como sea llamarle, tipifica la luz, ¿ya? Eh, Era de oro puro, hecho a martillo. Luego la mesa de la proposición, la mesa de madera de acacia, tipifica vida. Esta es la luz y esta es la vida, ¿ya? Y eh, esta, esta mesa de madera era cubierta en oro. El, esto sale en Éxodo 25 del 23 al 30. El altar del incienso, este es el otro que está allí, donde está de frente el sacerdote, ya al altar del incienso, que estaba allí en el lugar santo y aparece en Éxodo 37, 25, ya. Esta mesa de los panes de la proposición, ya se le llamaba también de la presencia, también llamado de la presencia, eh, por ahí colocarse cerca ahí de la presencia del Señor. Entonces, cuando describe esto, está describiendo el tabernáculo y describe el lugar santo donde los sacerdotes podían entrar y hacer su servicio. Lo vamos a ver más adelante. En este lugar podía hacerse lo que hacían ellos habitualmente todos los días de la semana. ¿Ya? Luego en el verso 3 dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. El segundo velo, recuerde que decíamos, el primer velo separaba el atrio del lugar santo y el segundo velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Ya? Eh, la PDT dice detrás de la segunda cortina había un cuarto llamado el lugar santísimo, donde, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. Es el lugar que ahí se ve que no hay un hombre parado, sino que está solamente el arca del pacto, los querubines, y ahí pusieron dos rollos de las escrituras ya en esta figura. Después le voy a explicar más o menos cómo es el tema. Y acá de la misma forma está el candelabro, el altar del incienso, y no se ve bien la mesa de los panes de la proposición, ¿ya?
pero así era más o menos lo que era el tabernáculo. Vamos a ir rápidamente. Pero fíjese en el 4, ¿ya? Está hablando en el 3 del lugar santísimo y en el 4 dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en lo que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. En la Reina Valera actualizada dice, allí estaban el incensario de oro y el arca del pacto enteramente cubierta con oro. En ella estaban un vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ahora, ¿por qué puse ese dibujo de un incensario? ¿Ya? Porque algunas traducciones se refieren que en el lugar santísimo estaba el altar del incienso, porque en algunos dice el altar, eh, pero que sabemos que estaba en el lugar santo. ¿Por qué? Porque algunos han transcribido y lo ponen en ese lugar, ¿ya? Pero la verdad es que el autor está hablando del incensario de oro, ¿ya? No del altar del incienso, porque el incensario de oro solo se usaba el día de la expiación. Los otros incensarios que eran de otro uso, ¿ya? Lo usaban todos los días. Entonces, esto se refiere al incensario y no al altar. Recuerden que hay relatos donde aparece, por ejemplo, en Ezequiel 8:11, donde dice, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y aquí está hablando, fíjese que todos tenían incensario, habían otros incensarios, no el de oro específicamente, sino que para el uso diario. También en Segunda de Crónica, hablando cuando el rey Usías tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes. La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Fíjese, allí ninguno de ellos está en el lugar santísimo. Leo estos textos para que puedan entender que muchas de las cosas que nosotros sabemos que sucedieron no necesariamente sucedieron en el lugar donde creemos, sino en el lugar santo. ¿Ya? En, en Levítico, sí, Levítico 16:23, donde habla de este incensario. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Fíjese. Entonces, ¿qué pasa? Que el que entraba una vez al año tenía que hacer esto, ¿ya? Con el incensario de oro. Tenía que hacer esto. Eh, Aunque este incensario, leía yo, se conservaba en el lugar santo, solo se usaba una vez al año, así que funcionaba exclusivamente en ese lugar. Por eso piensan que cuando lo dice así en este verso 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, se refiere al incensario que era solamente usado allí, ¿ya? Es difícil, dice un escritor, que el incensario hubiera estado colgado en el lugar santísimo, porque no podía estar, porque si alguien entraba a buscarlo, moría inmediatamente. Así que debía estar en el lugar santo, pero solo se usaba en el lugar santísimo. Amén. Era para aclarar, por eso tenía ese incensario, ¿ya? Eh, Ahora, cuando habla de lo que contenía ya el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Esto aparece en Éxodo 16:23. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Era un testimonio, ya, un testimonio eh, de, de la provisión de Dios.
¿ya? El maná, el maná que descendió del cielo, eh, contenía este gomer de maná que representa la provisión de un día, ¿ya? Este tiesto, ¿ya? Les recordaba el alimento sobrenatural que habían comido en el desierto. Esto aparece en Éxodo 16, del 33 al 34. También eh, contenía el arca del pacto. Dice, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. La vara de Aarón, la vara de Aarón que reverdeció. Eh, Aquí es donde legalizó el sacerdocio de Aarón, ¿ya? Aunque dice que en estas escrituras ponlo delante del arca y no dice adentro del arca, ¿ya? Eh, pero lo que sí estaba dentro del arca, es seguro, era las tablas de la ley, y esas sí debían estar adentro, ¿ya? ¿Por qué? Porque aparece ahí en Primera de Reyes 8:9, donde dice, en el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. ¿Ya? Entonces, según Primera de Reyes, las tablas del pacto. Entonces, algunos representan que tanto la vasija, ya el gomer ahí de maná, y la vara que reverdeció estaban así delante del arca y no adentro, ¿ya? Según algunos ahí de la tradición de los rabinos, y presentan que solamente estaba dentro las tablas de la ley. Ahora, imagínense, esto era lo espectacular, ya que estaba en el lugar santísimo. Esta arca, ¿ya? Y estos querubines que cubrían allí, esta parte de arriba es el propiciatorio, ¿ya? Y allí es donde el sacerdote ahí ponía las gotitas de sangre para tipificar allí el sustituto que había muerto por el pecado tanto del sacerdote como del pueblo, ¿ya? Así que así lo representa, y algunos lo ponen de esta forma, ya el arca del pacto y arriba el propiciatorio con los querubines, la gloria de Dios manifestándose, y ponen que adentro estaban las tablas de la ley, el maná ahí adentro de este tiesto, ya, y la vara de Aarón que reverdeció. Así que así es más o menos como lo presentan ahora en los dibujos, ¿ya? Seguimos. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Fíjese que aquí en esta expresión del autor de esta carta, da a entender la tapa descrita, ¿ya? Y lo hace con sencillez ante quienes sabían de lo que se estaba hablando, ¿ya? Porque la NTV dice, por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas con detalle, ¿ya? En realidad, ahí como que da la corta con el tema de lo que quiere decir. De todas maneras, el propiciatorio era la tapa, ya que tenía estos dos querubines que cubrían ahí con sus alas, ya y aquí se manifestaba la gloria de Dios. ¿Qué le parece? Se manifestaba aquí la gloria de Dios. Y en esto nosotros debemos considerar que todo esto representaba en realidad lo que Cristo haría, hermano, haría. Porque estas cosas dispuestas de esta manera mostraba en realidad lo imposible que era llegar a Dios. Sí, había que traspasar una cortina, un velo, otro velo, y nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote podía hacerlo. Entonces, el propiciatorio es esta etapa descrita, aunque con sencillez, pero también hace ver de que estas cosas ya las saben, en realidad no se puede ahora hablar en detalle, ¿ah?
Me gustó esta forma de decir, ya no voy a seguir hablando de esto. Creo que el autor de la carta a los hebreos estaba tan claro respecto a la superioridad de Cristo que le daba lata, ¿ya? Porque conocía en realidad todo lo que esto simbolizaba, pero teniendo al que cumplió eh, todos estos tipos que presentaban a Cristo, él ya no quiere hablar de eso porque dice, si ya Cristo ya vino, así que ¿para qué vamos a estar hablando de lo que representaban estas cosas? ¿Ya? Por eso que me gusta como dice, ya no se puede hablar en detalle de esto. Eh, Ahora viene el 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. En esta primera parte, ¿cuál es la primera parte? El lugar santo. Esta es la primera parte, el lugar santo. La NTV dice, así estaban dispuestas todas las cosas en el santuario. Todos los días los sacerdotes entraban al lugar santo para celebrar el culto. La función de los sacerdotes era ofrecer de mañana y de tarde el incienso sobre el altar del incienso en el lugar santo. ¿Recuerda cuando eh, el padre de Juan el Bautista entró ahí a hacer el incienso que fue eh, nombrado ahí por suerte porque había un orden, ya había un orden eh, para, para presentar este servicio, ya que obviamente era algo sumamente serio. No cualquiera lo podía hacer, tenía que ser de la línea sacerdotal y, y cuando le toca a Zacarías y en Lucas uno aparece de la clase de Abías, ya la mujer de Zacarías era de las hijas de Aarón, ya dice que ambos eran justos delante de Dios, eran irreprensibles en todos los mandamientos, las ordenanzas. Entonces dice en el 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Esto no es que hubieran hecho un sorteo, sino que había un orden determinada para a quién le debía tocar. Y conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y esto en realidad le pasa ahí en el lugar santo, cumpliendo la función de sacerdote donde ellos tenían que hacer esto del altar del incienso, eh, tenían que preocuparse de las lámparas que estuvieran encendidas, tenían que renovar los panes de la proposición constantemente, habían días determinados para hacer todo esto y la multitud esperaba expectante que saliera el que hacía esta parte, ¿ya? Entonces, era la función del sacerdote. Esta era la función, pero en la segunda parte, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Solo el día de la expiación. Y habla aquí cómo debía hacerlo, ¿ya? Eh, Fíjese que la NBB dice, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año. Siempre que entra lleva la sangre que ofrece por los pecados que cometen sin darse cuenta él y el pueblo. Y me llama la atención esto, que en la Biblia que tradicionalmente leemos habla de los pecados de ignorancia del pueblo, por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y la nueva Biblia viva dice, por los pecados que cometen sin darse cuenta él, el sumo sacerdote, y el pueblo. ¿Ya? Entonces, eh, en el Levítico dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, cuando entraba el sumo sacerdote, debía llevar esta sangre para mostrar de que alguien había tomado el lugar de él, y no solo de él, sino también del pueblo, ¿ya? Y con esto cubría ahí el pecado, poniendo ahí la sangre y no moría. Entonces, esto debía ser de esa manera.
Por eso, más adelante en este capítulo, en el verso 22, en Hebreos 9:22, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hablando de la sangre derramada por aquel que tomaba el lugar. Recuerde que en los sacrificios era un cordero el que tomaba el lugar del pecador. Eh, bueno, cuando Cristo aparece, la expresión es, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, me llamó la atención esto de los pecados de ignorancia, ¿ya? Los pecados que cometían los que no sabían. Y leía yo un comentario que dice que incluía los pecados por equivocación o por debilidad, pero tenían que ser así de ignorancia, ya porque los pecados que se cometían por rebeldía o por soberbia, por no querer obedecer, en plena y voluntaria capacidad de razonar, por esos pecados no había expiación. Yo no tenía idea de esto, ¿ah? Porque el que era rebelde voluntariamente era eliminado. Imagínese, el que, el que era rebelde en forma voluntaria era eliminado. Y para esto le quiero leer número 15, 30, 31. Más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural, o sea, el israelita, como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Oiga, yo dije, oiga, el Antiguo Testamento, ¿cómo era? El que pecaba por rebeldía, por soberbia, voluntariamente rebelde, no querer obedecer el mandamiento, no tenía derecho a expiar su pecado porque el sacerdote expiaba los pecados por ignorancia de los que no sabían, pero el que sabía y aún quería seguir haciendo lo que estaba mal, era cortado. Y yo dije, wow, qué tremendo. Ahora, si lo llevamos al Nuevo Testamento, ¿qué dice Hebreos 10:26? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y ahí dije yo, qué tremenda noticia, qué tremenda verdad. Hermano, cuidado, cuidado, hermano, porque usted ya sabe, ya tiene conocimiento de la verdad, porque si usted tiene a Cristo, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero si usted a pesar de eso peca voluntariamente a sabiendas, yo digo, ¿qué va a pasar? Y que me dirá alguien, pero estamos en la gracia. Pero no hay perdón si no hay arrepentimiento. ¿Y qué pasa con la persona que peca deliberadamente? Endurece su corazón, lo hace insensible a la voz del Espíritu Santo y el pecado lo hunde más y el pecado añade pecado y sigue pecando y después ya no hay más sacrificio por los pecados. Yo dije esto tienen que saberlo los hermanos, porque hermano, nosotros conocemos la verdad. Y si usted a pesar de conocer la verdad quiere seguir viviendo en su forma de ser, sin permitir, oiga, sin permitir que Cristo transforme su corazón, porque el único que puede transformar su corazón es Cristo. Nadie puede ir a convencerlo a usted de algo, sino el Espíritu Santo, el que va a hacer. Y pero ¿cuándo lo hace? Porque diga, pero conmigo no lo ha hecho. Porque el Señor no hace. A nadie va a obligar, a no ser que usted se presente delante de Él y diga, Señor, cambia lo que tengas que cambiar en mi vida. Lo que sea eh, injurioso para ti, lo que ultraje tu santidad, cámbialo, Señor. El que menosprecia el mandamiento. Oiga,
Cuando uno ora, debe ser sincero con el Señor y dígale, Señor, cambia mi corazón. Hoy la moda es que te acepten tal como eres, pero yo digo, eh, es necesario, dice la Escritura, nacer de nuevo. Tiene que haber un cambio. Aquel que conoce a Cristo tiene y necesariamente tiene que mostrar un cambio de vida. Si sigue con los mismos pecados de cuando era mundano, es porque aún no ha permitido que el Señor llegue a esas áreas de su corazón. Y cualquier adicción que tenga, y no hablo solamente de vicios, de cigarrillos, de vino, adicciones que empiezan a controlar su vida, que empiezan a controlar su tiempo, usted debe decir, Señor, ayúdame a cambiar esto que a ti te ofende. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, al encontrar este pasaje final de este día jueves, siento la responsabilidad, Señor, de remarcar cuán necesario es tener sensibilidad a la voz suya sobre nuestras vidas. Perdónenos si hemos actuado en forma soberbia. Perdónenos, Señor, si hemos sido rebeldes a su palabra. Perdónenos, Señor, si hemos sido voluntariamente rebeldes a obedecer su mandato. Pero ayúdenos, Señor, a revertir esto. Le doy gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, bueno, no enviaré ningún formulario de inscripción porque ahora están todos bienvenidos a la casa del Señor. ¿Ah? Yo me congrego. Amén. Usted también. Nos vemos el domingo. Que el Señor le bendiga. Y si no, y si el Señor viene antes, nos vemos allá arriba, ¿ah? Donde el Señor nos está esperando. Muchas bendiciones, mis hermanos. Que el Señor derrame de su gracia y de su gloria sobre su vida. Amén.